Regresamos a Mercado Express para presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Como lo anticipé, está aquí conmigo Huáscar Ezcurra, reconocido socio del estudio Bular Falla y Ezcurra Abogados, para hablar pues de este tema que es el tema económico del día. No solamente, bueno, ustedes saben que yo soy tan periodista económico como deportivo, y la verdad que he estado, conocen mi opinión sobre el tema, todo lo que pueda servir para procurar de formalidad a un entorno tan informal como el del fútbol, creo que es bienvenido. Pero Huáscar, buenas noches. Creo que es importante dejar bien el sentido de la norma, porque ciertamente crea un régimen. Y la pregunta, creo que cajón es, ¿ese régimen particular puede generarse en otros ámbitos de la economía y los negocios? Efectivamente crea un régimen especial para los clubes de fútbol, ¿no? Y yo diría que, en resumen, lo que hace es decirnos este decreto de urgencia que los clubes de fútbol no pueden quebrar, no pueden liquidarse. Y la pregunta natural es ¿por qué, no? Finalmente, si estamos hablando de empresas en crisis, lo que debería aplicarse es el régimen general. Cuando una empresa está en crisis y no puede pagar sus deudas, el régimen general dice, le toca a los acreedores decidir si la llevan o no Indecopi, y si es que la llevan Indecopi para un proceso concursal, ese es el nombre, le toca a los acreedores tener el poder de decidir si la mejor forma de resolver el problema es liquidándola, quebrando la empresa, o reestructurándola. Claro. Lo que dice este decreto de urgencia es que los clubes de fútbol están sujetos a una solución distinta, no quiebran, solamente pueden acogerse Indecopi para ser reestructurados, porque la norma expresamente, lo habrán visto, dice la liquidación no es una decisión posible. Es una decisión posible, sí. He leído la parte considerativa de la norma, donde trata de darse el sustento de por qué estaría justificado un decreto de urgencia, de por qué estaría justificada esta norma de excepción al régimen general, y la verdad es que no se entiende, ¿no? Lo que nos dicen, en resumen, es que el problema del fútbol es un problema económico sistémico, que es un problema muy grave, y que eso amerita dar una norma según la cual, repito, no pueden ser liquidados, no pueden ser quebrados. Creo que conviene por partes. El tema puntual ahí con la quiebra, y creo que lo que genera un poquito, por lo menos de suspicacia, es ¿por qué? Si, claro, la naturaleza esencial del sistema concursal es que una empresa pueda tener una quiebra ordenada. En principio creo que es lo que subyace al sistema concursal, justamente se impide esto, ¿no? Porque por otro lado hay un vehículo facilitador a la intervención, efectivamente, porque en este caso existe la figura particular de que el principal acreedor de estas empresas, de los clubes, es el Estado, ¿no? Exacto. Sí, acá yo lo pondría en estos términos, ¿no? Cuando una empresa está en crisis, el problema puede ser uno de la gestión de esa empresa, que es una gestión equivocada, ineficiente, o el problema puede ser uno coyuntural, ¿no? Los mercados a veces pueden tener un problema determinado que origina que temporalmente los negocios en ese mercado estén en crisis. Acá pareciera, por lo que vemos en diarios, que el problema tiene que ver con básicamente un problema de gestión. Entonces, la pregunta sería, ¿acaso esta norma que dice que solamente se le puede reestructurar a estas empresas va a resolver el problema? Por decreto supremo, en este caso por un decreto de urgencia, tú no puedes salvar a una empresa inviable. Si la empresa es viable o inviable, esa debería ser un análisis de los perjudicados, los acreedores, claro, y una decisión de los acreedores que es lo mejor para corregir los problemas de gestión. Y Huáscar, ¿no hace diferencia que el principal acreedor sea el Estado, digamos, vía la SUNAT? Porque yo tengo entendido que normalmente lo que SUNAT hace en este tipo de casos, cuando es el principal acreedor, es dejar que los otros acreedores sean los que resuelvan el tema. Ahora, en este caso hay un tema de volumen de SUNAT que es cuantiosísimo, en el caso de algunos clubes, puntualmente Universitario y Alianza Lima, ¿no? No debería hacer diferencia, ¿no? El que el acreedor tributario tenga una clara mayoría, si es que esto se confirma cuando la Junta de Acreedores se conforma, no tendría por qué hacer la diferencia para que en este caso se prohíba liquidar el negocio. Al final yo estoy seguro que si las opciones fueran las del régimen ordinario, liquidar o reestructurar, y que sea esta una decisión exclusiva de los acreedores, se presentarán oportunidades donde aparece un tercero interesado quizás en eventualmente tomar el control del negocio y mejorar la gestión y sacar adelante
Pero eso creo que sí está permitido, ¿no? Está permitido, lo puedes hacer también por la vía pero dentro de lo que se ha dictado sí puede darse el caso de que se venda la empresa. Pero solo lo puedes hacer en el marco de la reestructuración. Claro. La pregunta es por qué acá se prohíbe, porque eso es lo que termina ocurriendo, que el negocio sea liquidado por los acreedores y los acreedores en mayoría así lo consideran. Claro. Y es una pregunta para formularle a quienes hicieron el decreto. Sí, bueno, yo entiendo y lo que creo entender y creo interpretar es que hay una voluntad ahí política de blindar, digamos, lo que podría ser el rebote mediático fuerte. Oye, que el Estado quiere quebrar a los clubes y ponerse, digamos, a la gran masa en contra, que es creo que el tema más sensible, porque claro, acá se está hablando de instituciones que finalmente tienen un arraigo popular, que ha sido el gran tema acá, pues, ¿no? En todo este tiempo, en realidad, porque la SUNAT hace tiempo ha podido intervenir y hacer efectiva su acreencia, o hacer algo por hacer efectiva su acreencia, y siempre ha habido pues algunos recelos políticos al respecto, ¿no? Pero es bien peligrosa la señal, ¿no? O sea, que el Estado tenga la posibilidad de que cada vez que cree que hay un sector del empresariado que no debe quebrar, que el Estado dé normas excepcionales para darles este salvavidas, prohibiendo que las empresas sean liquidadas, me parece muy peligroso, ¿no? Porque la norma al final en el balance lo que termina haciendo es dándole al deudor la posibilidad de no pagar sus deudas. Porque, como está en Indecopi, las deudas devienen inexigibles, no se le puede ejecutar por esas deudas. Y del otro lado, dice, ¿sabes qué, deudor? Te doy otra facilidad, no se te puede liquidar, solo se te puede reestructurar. Entonces, parece una norma demasiado favorable, pongámoslo en esos términos, al perro muerto. Quien no paga sus deudas, a partir de esa norma tiene la posibilidad de poder seguir en el mercado sin pagar sus deudas, porque el decreto lo faculta, e intentar una reestructuración. Y si los acreedores no aprueban la reestructuración, no pasa nada, porque la norma lo que dice es que el proceso concluye. Y ojo, hay algo que la norma no explica. ¿Qué pasa si se desaprueba la reestructuración y el proceso concluye? ¿Esa empresa, el club de fútbol, podría ser llevado al régimen general? Aparentemente no, pero es un absurdo. Si los acreedores le dicen no a la reestructuración, los acreedores deberían tener el poder de llevar a esa empresa a un régimen donde sí tienen el poder de decir en libertad qué es lo que creen mejor para cobrar sus deudas. Claro, ese puede ser un vacío finalmente que quizás se pueda complementar. Ahora, la gran pregunta aquí es, bueno, si por un lado, como tú apuntas, está la figura de la quiebra, que es un tema que se está, como tú dices, y yo creo que ahí hay un riesgo grande de que esto se pueda replicar en otros casos. No sé si se ha comparado mucho el tema hoy día con Toburran, por ejemplo. Liquidar no significa quebrar. Claro. Porque vía la liquidación lo que tú haces es vender los activos para pagar deuda. Y podría ser que venga un tercero que esté interesado en la marca, que esté interesado en las propiedades, compre y tengas al mismo club, pero ahora en poder de terceros. Mejor dicho, en poder de alguien distinto al dueño actual, sus socios. Y esa podría ser una alternativa para de una vez por todas resolver el problema. Lo que termina haciendo esta norma es bloquear uno de los caminos a través de los cuales viene un nuevo propietario y asume el control y asume la gestión, y de repente sí tiene la capacidad que no han tenido los clubes de mejorar la gestión. Pero por otro lado, lo que hace esta norma también, por lo que tengo entendido, es permite la intervención directa y el desafuero de quienes están ahora administrando a las instituciones. Lo que la norma dice es que una vez que se inicie el proceso se va a nombrar un administrador temporal. La norma dice que este administrador temporal lo define Indecopi. La norma no dice sobre la base de qué criterios Indecopi decide. Esto también es excepcional. El régimen general dice que quien decide la administración son los acreedores. Y eso tiene lógica. Ellos son los más interesados en que las cosas se hagan bien. Acá se le da el poder a Indecopi de decidir, habrá que ver en base a qué criterios decide. 1. Y 2, lo que dice la norma es, más adelante, cuando ya se instale la junta de acreedores, esos acreedores pueden ratificar ese administrador temporal o cambiarlo. Ahora, lo central aquí es, se va a someter a esa junta de acreedores la aprobación del plan de reestructuración. En la junta de acreedores, y si no se aprueba, ojo, el proceso concluye. Claro. Y los acreedores no tienen la posibilidad de decidir lo que quizás para ellos hubiera sido mejor, que es una liquidación. Pero un tema me parece importante. En esa junta de acreedores, el peso del Estado
existe como por el peso de la creencia que tiene. Claro. O sea, es proporcional al peso de esa creencia. La ley lo que manda es que los acreedores tienen en la Junta un voto que pesa, lo que su crédito pesa proporcionalmente en función de todos los créditos reconocidos. Claro. Entonces habrá que ver cómo se conforma en la Junta para conocer cuál es el peso que va a tener el voto del Estado, cuál es el peso que va a tener el voto de los otros acreedores. Claro, bueno, es que aquí en el Estado es casi 70% de la deuda principalmente. No tengo ese dato. Sí, no, te lo digo por lo menos para el caso de lo que son los clubes principales, Universitario Valencia Lima es casi 70% de la deuda. Si eso es así, el Estado tenía el poder. Bueno, en realidad el Estado tiene soga y cabra, ¿no? Tendría el poder de decidir porque la decisión se forma con 66,6% de los créditos. Okay. Si se confirma lo que tú señalas, que el Estado tiene 70%, el Estado tendría el poder de decidir, ¿no? Ahora, se ha comparado mucho hoy día, te decía el caso con Dourran y con otros procesos concursales. ¿Cómo ves esa apreciación? ¿Tiene un poco de sentido comparar los casos? Yo me imagino que la comparación, no la he escuchado, recién la escucho contigo. La comparación tiene que ver con que, recuerdo que en el caso de Dourran también se dieron unas normas ad hoc, ¿no? Normas para casos concretos. Y acá esto huele a lo mismo, ¿no? Tienes, leía hoy creo en Semana Económica que hay rumores de que ya hay un club que se ha metido al Indecopi. Sí, claro, bueno, Universitario hizo 3 intentos y es el tercer intento. Así es. Y ahora sale esta norma que dice régimen excepcional para los clubs no se pueden liquidar, y dice además, ojo, la norma aplica a casos que ya están en trámite. Parece claro que en eso sí se parecen, ¿no? Estamos hablando de normas creadas para casos concretos. Y ese es el problema. Eso no debería ocurrir. Justamente este tipo de problemas, empresas en crisis, deben ser resueltos por normas estructurales. Normas que ante la crisis le dan al acreedor la posibilidad de, si no me pagan, te llevo Indecopi. Y en Indecopi, si se mantiene impagada la deuda, la norma permite que los acreedores como colectivo asuman control y decidan lo mejor para resolver el problema de crisis de la empresa. Esa solución estructural justamente está pensada y diseñada para todos los casos. Y la verdad es que encontrar una justificación para que los clubes de fútbol tengan un régimen especial es bien jalar los pelos. No tiene ningún sentido. En todo caso, lo que se suele decir es que a lo mejor ese régimen especial podría haber sido generado desde el ámbito tributario, ¿no? Para poder permitir una refinanciación. Bueno, ya se hizo algún intento desde el Congreso. Lo que pasa es que en esta ocasión, entiendo, lo que se está tratando de quitar es la posibilidad de que los clubes tengan la voluntad unilateral de decidir algo, ¿no? Claro, se los invita a participar, pero si no lo hacen, el acreedor, que es el mismo Estado, los puede terminar obligando, ¿no? Y creo que ese es el gran cambio. Es que ¿no? esa es la idea del régimen. El régimen general, su idea central, su filosofía es, si el deudor ya llega a un punto en el cual debe mucho más de lo que tiene, y el deudor no nos da ninguna garantía de estar en capacidad de gestionar bien el negocio. Claro. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley dice, ahora tenemos que trasladarle el control de la gestión a los acreedores, que son los que tienen mejores incentivos para encontrar una fórmula que le dé mayor valor al negocio. ¿Y esta norma qué hace? Hace lo contrario. Dice, no, un momentito, los acreedores van a participar, pero ¿sabes qué? Voy a mutilarles su poder de decisión. Les quito la posibilidad de decidir liquidar. Entonces, con eso, lo que has hecho es crear un régimen donde al deudor le mantienes un espacio de poder que no es consistente con la falta de incentivos que tiene para tomar decisiones correctas en beneficio de todos. Visto al revés, si fuera cierto que el problema del fútbol, como dice el decreto de urgencia en la parte considerativa, es un problema económico gravísimo para el país, es un problema sistémico, y si fuera cierto que eso es así, uno, y dos, que se quiere solucionar, la salida es justamente démosle el control a los acreedores, que ellos decían lo que es mejor. No mantengamos el control en el propio deudor, que justamente ha llevado a los clubes de fútbol a la situación actual. Gracias, Huáscar, por haber estado con nosotros esta noche. Me queda claro tu punto de vista. Yo creo que bueno, acá hay un tema de Estado en dos roles, ¿no? Por un lado como acreedor y por otro lado como el que está generando la norma que hay que seguir desgranando. Luego de la pausa voy a estar con Paolo Robiliarta, abogado concursal del estudio Checopar, para seguir tratando ya un poco más la norma en sí, qué opciones les da pues a los clubes de salir de la crisis. Volvemos con eso tras la pausa.